Recording in progress. Ok, chicos, buenos días. Vamos a dar inicio con la clase. Tres cosas que les quiero comentar. Primero, vamos a terminar la parte que quedó pendiente el día de ayer. De antemano les pido una disculpa. Tuve que atender una reunión y por eso tuve que abandonar la sesión. Pero vamos a terminarla con este tema, que es la interacción genotipo por ambiente, y cerramos la unidad número uno. Después vamos a destinar un poquito de tiempo para hablar sobre el proyecto y al final vamos a hacer la simulación de examen. Conforme vayan terminando, pues se pueden ir retirando. Voy a tratar de ser breve en estos dos puntos. ¿Para qué? Para que tengan un poquito más de tiempo para el examen, ¿sí? Si gustan, envíenmelo por correo y si no, bueno, no se preocupen. La idea es que practiquemos, ¿sí? Y que retomemos algunos puntos importantes que les van a servir de base para el examen, ¿sale? Este tema de la interacción genotipo-ambiente, veníamos diciendo que empezamos del modelo más sencillo, ¿no? Con efectos fijos, con un efecto aleatorio, y le hemos venido sumando más efectos y más efectos. El efecto materno, el efecto materno permanente, ambiental, y ahorita le vamos a sumar lo que es la interacción genotipo por ambiente. ¿Cómo se define esta interacción? Lo podemos decir así, que es un fenómeno donde un genotipo, diferentes genotipos, responden de manera desigual o igual a distintos ambientes. Es básicamente como se define, alterando su comportamiento o bien el comportamiento del fenotipo, que dijimos que es la observación física, la característica que necesitamos medir. ¿Sale? ¿Por qué es importante ajustar esta interacción? Justamente es para poder identificar algunos factores, no todos, que influyen en la expresión genética de un animal. Acuérdense cuando hablamos de la vaca esta, de la diapositiva, que estaba en dos ambientes, ¿sí? ¿Qué pasaba en un ambiente? Había más forraje, la vaca estaba en mejor condición corporal con respecto a la otra, ¿no? Donde se veían los nopales, los mezquites, un ambiente completamente diferente, sin forraje, y la vaca tenía una condición corporal menor que la otra. Sí, entonces,
la idea o el objetivo es identificar todos esos factores, que finalmente son factores ambientales. ¿Y cuál es el efecto o por qué necesitamos ajustar esta interacción? Si nosotros, yo les decía, entre más efectos aleatorios o entre más efectos fijos tenga nuestro modelo para el análisis o para la evaluación genética, lo que vamos a hacer es modificar las varianzas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a haber una mejor descomposición de las varianzas, ¿sí? La fenotípica, la genética o la aditiva y la residual en este caso, ¿sí? Que es como dijimos que P es igual a G más E. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues dependiendo del número de efectos que nosotros estemos ajustando en nuestro modelo, se pueden modificar los parámetros genéticos, ¿sí? Entonces, entre más efectos le pongamos a nuestro modelo, siempre y cuando tengamos toda la información disponible o la calidad de la información sea la ideal, vamos a poder hacer una mejor descomposición de los componentes de variación, ¿sí? Y en base a esto, se van a modificar los parámetros genéticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos, dependiendo del número de efectos, podemos obtener, por ejemplo, una mayor o menor heredabilidad o repetibilidad. O las covarianzas o las correlaciones genéticas van a ser completamente diferentes. Ayer les decía, en realidad la varianza fenotípica, cuando vamos incrementando los efectos, no se modifica demasiado, ¿verdad? Porque en esencia es exactamente la misma varianza fenotípica. ¿Qué es lo que va pasando? Es que se va removiendo la varianza en otros componentes, ¿sí? Cuando ustedes vieron, a ver, cuando únicamente evaluamos el efecto aditivo, la, la, la varianza fenotípica era de 0,85. Cuando le metimos el valor materno, el efecto materno, luego el permanente materno, se descompuso, ¿verdad? Prácticamente ese efecto materno y el efecto permanente al 50%. Entonces, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Desagregando, haciendo una mejor descomposición de los componentes de varianza. Obviamente que lo que se busca en el proceso de selección de los futuros progenitores es que esos animales o esos sementales o los progenitores se tengan bajo las mismas condiciones donde se va a desarrollar la progenie. ¿Para qué? Para minimizar el efecto del genotipo por ambiente. ¿Sale? Básicamente eso es lo que busca, el por qué estamos ajustando otros efectos. En este caso, ayer me preguntaban en el otro grupo, no entiendo, o sea, ¿por qué la interacción genotipo por ambiente si están evaluando el ambiente? O otra interacción que vamos a ver ahorita que es el semental por rebaño, porque son aleatorios. Pueden ser pueden estar ubicados en la parte fija, pero también lo más recomendable es que se consideren como efectos aleatorios. En este caso, la interacción genotipo por ambiente, justamente porque en el supuesto de que el genotipo va a tener un comportamiento diferente en diferentes ambientes. Por eso normalmente se considera como un efecto aleatorio, ¿sí? Este es un ejemplo. Se dice que esto lo tomé de algún artículo donde evaluaron la interacción genotipo por ambiente entre la región lagunera y los Estados Unidos. Y la conclusión a la que llegaron es que los sementales probados como mejores genéticamente en Estados Unidos, obviamente también lo fueron en México, sí fueron los mejores. La única diferencia es que en su expresión genética, sobre todo para la producción de leche, que fue medida en sus hijas, esta fue disminuida por el ambiente. Que quiere decir que los sementales probaron ser los mejores en cada ambiente, pero la variable de respuesta fue diferente. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no son las mismas condiciones de la comarca lagunera. Y si nos vamos a nivel estado, a nivel regional o a nivel nacional, vamos a encontrar una gran variación de climas, solo por poner un ejemplo. Entonces, por eso es importante siempre ajustar la interacción genotipo por ambiente.
sobre todo cuando se tiene la información. Si no se tiene la información, por más que queramos, no vamos a poder hacer nada. Y siempre eso nos va a limitar a tener valores genéticos sesgados, ¿sí? O sobreestimados, ¿sí? Entonces, básicamente por eso ajustamos. Y en este ejemplo es muy claro, ¿verdad? Que están influyendo o están interviniendo otros factores que muchas veces nosotros no podemos controlar, como la misma nutrición, la temperatura, la humedad relativa, la radiación solar, la velocidad del viento, la precipitación y muchos otros factores que normalmente no tomamos esta información. Y si se toma esa información, normalmente no se usa en un análisis para hacer un análisis mucho más efectivo, mucho más preciso. Y entonces, bueno, pues todos estos factores afectan la fisiología, el comportamiento, la salud del ganado y que todo esto está meramente o marcadamente influenciados por el ambiente, ¿sí? Es algo que hemos venido diciendo y que toda esta parte se va a la parte residual o a la parte ambiental como tal en ese modelo mixto, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, tres gráficas, donde se evalúa el efecto del año de nacimiento. Esto se hizo en tres razas, aquí en el estado de Hidalgo, en Suffolk, en Dorset y en Ham, que son de las más importantes, hablando de ovinos. Y lo que se evaluó fue exactamente la interacción entre el periodo de nacimiento y el año de nacimiento, ¿sí? Para tres características. Bueno, se evaluaron más características. Aquí solamente le estoy ilustrando para que quede un poquito más claro el por qué es interesante el ajustar algunas interacciones, ¿sí? Cuando algunas interacciones las metemos como, como efectos fijos individuales en el modelo, si no son significativas, no tiene sentido volverlas a analizar, ¿sí? Normalmente, y si son significativas, si nosotros las evaluamos, ya no las podemos meter como un efecto fijo, ¿sí? Sino únicamente decimos, ¿sabes qué? O de manera individual, sino que las estamos evaluando en su conjunto, en este caso como el año de nacimiento y el periodo de nacimiento, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que nosotros vemos en 4 años, en dos periodos de nacimiento? Porque los corderos, gran parte de los corderos de manera natural, nacen en noviembre, diciembre y enero, pero siguen haciendo febrero, marzo y abril. Lo que nosotros decidimos hacer es agrupar la información en dos periodos y le llamamos así periodo uno y periodo 2. Corderos de noviembre a diciembre, periodo uno. Corderos de enero, febrero y marzo, periodo 2. Y estamos evaluando esa interacción y lo que nos dice aquí para las tres características que medimos es que las líneas de ambos periodos se están cruzando, ¿sí? Si nosotros vemos una gráfica de estas características, ¿qué quiere decir? Que hay un efecto, que sí hay una interacción del año de nacimiento con el periodo de nacimiento. Así que quiere decir que los corderos tienen un comportamiento diferente en los periodos, o que el año de nacimiento es importante o que está afectando. Y entonces cuando hacemos estas evaluaciones de las interacciones es decimos, ah, mira, en el 2001 los corderos estuvieron afectados o influenciados por el año de nacimiento. ¿Por qué? Pues porque la sequía estuvo muy tremenda, no hubo forraje o las borregas tienen una condición muy baja, qué sé yo. Pero es donde nosotros tratamos de explicar o de entender qué es lo que pasó en ese año. O sea, cómo el año de nacimiento estuvo afectando esa característica en ese periodo, ¿sale? Entonces, si nosotros encontramos estas líneas separadas, ¿qué quiere decir? Que no hay una interacción, ¿sí? En este caso, entre el año de nacimiento y entre ¿sí? En este ejemplo, para que quede un poquito más claro, aquí lo que hicimos en la raza Catadín, que es una raza que está a nivel nacional, que es una de las más importantes, que tiene una muy buena población y que, bueno, se adapta a diferentes ambientes, ¿sí? Aquí lo que trato de decirles es que vean, o sea, por la gran
variación o la gran cantidad de climas que tenemos a nivel nacional. No se diga a nivel regional. Ubíquese en el norte y a lo mejor no es el mismo clima en Coahuila que en Durango. A lo mejor estamos hablando de climas diferentes. En algunas regiones vamos a encontrar zonas más frías, en otras con más humedad, con mayor temperatura. Pero a lo que voy es que normalmente siempre hay esa variación. Aquí en el estado de Hidalgo nada más tenemos 8 climas, imagínense. O sea, te mueves 4 o 5 horas y estás en la Huasteca. Y de aquí de la parte más templada o más fría. Y así podemos encontrar 8 climas y decimos, oye, entonces normalmente por eso estamos interesados en ajustar estas interacciones. El ejemplo que les quiero decir es, por ejemplo, para peso a los 150 días, en promedio a nivel nacional es de 40,6 kilogramos. Vean ustedes las demás regiones, el norte centro, el noreste, el centro, el Pacífico Sur, Pacífico Centro, y vamos a ver que el promedio de esos corderos a los 150 días para cada una de las regiones tienen o presentan una variación muy amplia, ¿sí? El ejemplo claro es aquí, Pacífico Centro, 44 kilos. Si restamos con el Pacífico Sur, estamos hablando de una diferencia de 14 kilos, ¿sí? 14 kilos. ¿Cómo se mide normalmente la interacción o la evidencia de que hay una interacción de genotipo por ambiente? En este caso, sobre los valores genéticos de los animales entre regiones. Y se mide a través de la correlación genética que existe entre una región y otra región. Y obviamente es a través de la relación de parentescos que existe entre los animales. ¿Qué quiere decir con eso? Que si nosotros usamos mucho semen de esta región para el resto de las regiones, es donde vamos a poder hacer una mejor estimación de la interacción genotipo por ambiente, ¿sí? Pero básicamente lo que nos quiere decir es que si hay la evidencia de que hay una interacción del genotipo por ambiente, normalmente debemos encontrar una correlación de no más del 0,7, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de las correlaciones genéticas, ¿sí? Ahorita lo que quiero que quede claro es que normalmente siempre va a haber una interacción genotipo por ambiente por toda la variación que les estoy diciendo, ¿sí? Básicamente este es un buen ejemplo que si nosotros no ajustamos este efecto en una evaluación genética, por ejemplo, bueno, pues vamos a tener datos mucho más sesgados o sobreestimados, ¿sí? No es lo mismo tener un valor genético de 5 kilogramos de carne a los 150 días que 10 kilogramos de carne. Imagínense que yo voy a X región y me compro un semental que que tiene un valor genético de 10 kilogramos, pero fue mal estimado porque a lo mejor usamos pocos efectos, hay poca información y obviamente los resultados no vamos a ver un impacto positivo en nuestra explotación o en nuestro hato. Básicamente este es un buen ejemplo para que vean que normalmente siempre hay una interacción genotipo por ambiente. Y a nivel local, bueno, pues se supone y decimos, mira, estamos en la comarca lagunera, no debería de haber una interacción genotipo por ambiente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las mismas condiciones. Normalmente esto se hace a nivel regional, a nivel nacional. Ahora ya hay evaluaciones genéticas que se hacen a nivel internacional, sobre todo en los bovinos de carne, ¿sí? Y es ahí donde, bueno, realmente ajustan todos estos efectos. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que estamos tratando de incrementarle al mismo modelo que hemos venido hablando? ¿Sí? Los mismos 3 efectos fijos, el sexo, el tipo de parto y la edad de la madre. Dijimos que estos, para el ejemplo, los hemos venido manteniendo en el modelo y en la parte del análisis, ¿qué es lo que sigue saliendo? Siguen saliendo en las fuentes de variación y dijimos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ajustar? Efectos que sean significativos, ¿sí? Que estén contribuyendo a o que traten de explicar el total de la variación, ¿sí? Y aquí lo vemos, ¿no? Al final
eh, aquí, aquí estamos viendo que son significativos. Y la segunda parte del modelo, bueno, pues obviamente son los efectos aleatorios. Y en este caso, ¿qué hicimos? ¿Con qué empezamos? Con el efecto aditivo, con el efecto de la madre o el efecto materno ambiental permanente o permanente ambiental, como se quiera decir, y estamos incluyendo la interacción de semental por rebaño, ¿sí? En el supuesto de lo que estamos diciendo, que un semental o un animal, su comportamiento va a ser diferente en todos los rebaños, ¿cierto? O sea, si yo muevo semen o compro un animal o distribuyo ese semen a nivel nacional, obviamente por eso estamos ajustando o por eso estamos considerando esa interacción, ¿sí? Que básicamente viene siendo algo muy similar a lo que es la interacción genotipo por ambiente, ¿sí? Y me van a decir, oiga, pero es que estamos hablando del ambiente. No, pero es en el supuesto. Y estamos hablando del ambiente y ¿por qué no es un efecto fijo? Si es ambiental, no. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo el efecto, estamos evaluando el efecto del genotipo en en diferentes rebaños o en diferentes hatos. ¿Sí? La otra parte les decía del grupo contemporáneo que tiene que ver con el rebaño, el año de nacimiento, que es el FYS para que lo identifiquen, y la y la época de nacimiento. Normalmente en la parte genética muchas gentes lo ajustan en esta parte como efecto fijo, pero lo ideal es ajustarlo como un efecto aleatorio, pero acuérdense que de lo que veníamos diciendo. En la contabilidad o en el total de la varianza no se considera, ¿sale? Para que quede más claro en ese sentido. La otra parte que quiero que vean es que veníamos en esta parte de aquí. Aquí está la varianza, aquí está la descomposición de la varianza, donde vemos el efecto fijo, el efecto aditivo, fue con lo que empezamos, después le fuimos sumando el efecto materno, el efecto permanente materno, y aquí nos encontramos la otra parte de la interacción perdón, la interacción de semental por rebaño, ¿sí? Y esta, bueno, no, como les decía, no se contabiliza y tenemos el residual. Básicamente, vean que conforme vamos sumándole más efectos, pues obviamente el modelo se va convirtiendo, se va haciendo más complicado, ¿sí? Sin embargo, así como lo hemos venido explicando, le hemos venido sumando los otros efectos, creo yo no debe haber mayor problema en entender qué es lo que estamos buscando. ¿Qué buscamos? Que se haga una mejor descomposición de la varianza. Acuérdense, allá teníamos una varianza cuando usábamos nada más este efecto de 0,15, si no mal recuerdo. Después del efecto materno, 0,15 también, y después se desagregó, ¿verdad? A 0,048 y 0,085, y aquí vemos la varianza del semental como tal, que así es como se domina la interacción semental por rebaño, que nos interesa, que es el efecto del semental o de los sementales a través de los rebaños, ¿sí? Y bueno, también normalmente esta varianza no debe ser muy alta, ¿sí? No debe ser muy alta. Y bueno, también el efecto materno y el efecto ambiental permanente normalmente son bajos, ¿sí? Y el residual. Entonces, nos vamos otra vez a lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de contabilizar al final? El total de la varianza fenotípica, ¿sí? Y entonces, todo esto que tenemos de amarillo, ¿en qué se convierte? En realidad es la varianza genética, ¿sí? Más la varianza residual o ambiental. O sea, no perdamos de vista que P es igual a G más E, después le sumamos que la V, que es la varianza, pero en realidad lo que hemos venido haciendo es descomponer esa variación, ¿sí? Y dependiendo de esto, pues nosotros hemos estado estimando y el ejemplo ha sido la heredabilidad aditiva, podemos estimar la heredabilidad materna permanente y la heredabilidad del semental.
Pero en realidad, para que no nos confundamos, nosotros estamos más interesados en la parte aditiva, ¿sí? En la parte aditiva que tiene que ver con el animal. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ajustamos más efectos? Es que vamos a tener parámetros. Los parámetros genéticos como la repetibilidad, estas heredabilidades, van a ser mucho más precisas. ¿Por qué? Porque estamos usando más, más efectos aleatorios, en este caso, en la parte genética. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos nuevamente, ¿verdad? Todos los efectos, el aditivo, el materno, el permanente y el del semental, más la varianza residual, que aquí la vemos, 0,56. ¿Y cuánto? Aquí es el ejemplo para la heredabilidad aditiva. Punto 12, si la comparamos con las otras heredabilidades que estábamos sacando, cuando no incluíamos esta interacción, nos estaba dando punto 18, punto 15. ¿Qué quiere decir? Que esta heredabilidad va disminuyendo. ¿Por qué? Porque está mejor calculada, está mejor ajustada. ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes van a la literatura y van a encontrar, por ejemplo, para esta característica, peso al nacer, heredabilidades del 30%, 40%, por decir, es una diferencia tan grande. Pero ¿de qué va a depender? De la cantidad y de la calidad de la información y del modelo que nosotros estemos ajustando, ¿sí? Porque van a encontrar muchos artículos, ¿sí? Métanse, busquen parámetros genéticos en bovinos carne y van a encontrar artículos en todo el mundo. Pero las heredabilidades van a ser diferentes porque las condiciones son diferentes. Entonces, lo que se recomienda es que nosotros hagamos nuestras propias estimaciones, ¿sí? Nuestras propias evaluaciones genéticas y con base a eso, bueno, pues tomar decisiones para conducir nuestros programas de mejora genética. Para eso se hace todo esto, ¿sí? Y entonces, por eso yo les decía, si ustedes entienden esta parte de cómo se descomponen las varianzas, créanme que todo lo que viene es mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces, básicamente con eso estamos cerrando. Empezamos con el modelo más sencillo y este es el modelo mucho más completo. En resumen, ¿qué hay? Que el fenotipo es igual a la parte genética, a la parte ambiental y a la parte genética, ¿sí? No se olviden de esto, chavos. ¿Qué es lo que le agregamos aquí? ¿Qué nos interesa? Pues descomponer la varianza de todo esto que fue lo que venimos haciendo. De esta parte, perdón, de los genes. La otra parte en realidad no cambia, ¿sí? Yo les dije, podemos incluir 5, 10 efectos genéticos. Lo único que estamos haciendo es un mejor ajuste en el modelo. ¿Sale? Entonces, acuérdense que el fenotipo es igual una parte genética y a la otra parte ambiental. Lo único que estamos haciendo es estimar las varianzas, todas las varianzas que están aquí, de la parte aditiva, de la parte materna, de la parte materna permanente, de las interacciones, y que en realidad esta es la parte que nos interesa. Acuérdense de la gráfica que les ponía. ¿Cómo es la proporción de la varianza residual? Más del 50%. Y de ahí lo que nos interesa es descomponer la parte genética, ¿sí? Porque de aquí es donde nosotros estimamos esas heredabilidades, esas proporciones. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Yo Y te, esto ténganlo siempre muy presente, ¿sí? Vamos a seguir repitiendo y seguir repitiendo que finalmente lo que nos interesa es saber cuánto vale genéticamente este animal, ¿sí? ¿Para qué característica? Para prolificidad, para velocidad de crecimiento, para espesor de grasa, para composición de la canal, para resistencia a los parásitos. Ese es el fundamento realmente de la genética cuantitativa, ¿sí? Y hay muchos otros elementos que influyen sobre el progreso genético. Sin embargo, bueno, si nosotros entendemos esta fórmula, créanme que si ustedes van a seguir en un posgrado, en una maestría, en un doctorado, esto es parte de lo que van a volver a ver, ¿sí?
en ambos grados. Y lo que se va haciendo es únicamente es que uno va afinando detalles y va entendiendo mucho, se van entendiendo muchas partes que a veces quedan a este nivel así como que muy a la ligera, ¿no? Entonces, con esto terminamos esta unidad, chavos. La semana que viene vamos a empezar con los parámetros genéticos. Y creo que también ahí ya hemos avanzado, ¿no? Porque si ustedes entendieron cómo estamos estimando heredabilidad, pues va a ser muy fácil entender qué significa y para qué la queremos estimar. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Hasta ahí cerramos esta unidad. De todas maneras, tienen el material, repásenlo, revisen y bueno, se me pasan muchas cosas. Pues no se preocupen, si no lo comentamos, bueno, pues no les puedo preguntar algo de lo que no vimos. ¿Sale? Ahí cerramos. ¿Dudas, preguntas? Yo tengo como una aclaración, doctor. Sí, Eh, Hablábamos de que si un efecto podría entrar en ya sea fijo o aleatorio, pero independientemente si entra como fijo o aleatorio, pues va a desembocar en la varianza genética, ¿no? O sea, el residual siempre es el ambiente, pues siempre es aparte, ahí no va a entrar nada. exactamente. Así es, así es. ¿Sí? Ok. O sea, normalmente todo lo que se considera como fijo es parte del ambiente. O sea, no pasa nada. Por eso mucha gente dice, a ver, ¿por qué el grupo contemporáneo? ¿Qué es lo que les decía? El grupo contemporáneo se define como animales que nacen en la misma época, en un periodo determinado, ¿sí? Y entonces lo que nosotros hacemos es justamente hacer algo así, simular como una interacción, ¿sí? Pero en realidad la gente dice, oye, ¿qué es lo que buscas? Un grupo contemporáneo muy, muy, muy grande, pues, o con el número de observaciones mayores. Justamente que como las bases de datos que nosotros tenemos, sobre todo en la parte de ovinos, a veces 3.000, a veces 4.000 o a veces menos información en algunas razas, pues obviamente lo que haces es ajustarlo como, ¿cómo se llama? Como efecto aleatorio para evitar ese sesgo, ¿sí? Porque tienes muchos grupos contemporáneos, pero muy pequeñitos. Entonces, lo que se recomienda es hacer menos grupos, pero más grandes. Pero al final de cuentas, esa varianza no la consideras, ¿sí? Al final. Ah, sí, 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 ok, esa era la que poníamos como FIS. Exactamente. Contaba. Y entonces aquí en este ejemplo estamos estimando la heredabilidad de peso al nacer, ¿no? Correcto. Entonces, peso al nacer y aquí en este caso, pues influían factores, pues el mismo ternero, la mamá, el efecto permanente de la mamá y el padre, ¿no? El padre del animal. Y pues aparte, Sí. entonces, me imagino que, por ejemplo, al estimar otro parámetro, pues ya no podrían entrar estos mismos efectos porque ya no influirían directamente en este parámetro. O, Exactamente, hijo. Es justamente eso. No hay un modelo ya más grande. Normalmente esas son las interacciones que se ajustan. eh, y dentro de eso se buscan algunas correlaciones, algunas covarianzas entre los efectos directos y los efectos maternos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, si no, no creo que sea necesario. Creo que estamos cubriendo el modelo mucho más complicado, obviamente, y normalmente toda la gente se va sobre la parte aditiva. Y si no tienes información, no les interesa la parte materna. ¿Sí? Entonces, finalmente lo que haces ahí es solamente desagregar o hacer una mejor descomposición de la varianza y el valor genético va a ser mucho más preciso. sí, ¿Sí? claro, más preciso, ¿no? Porque veíamos que mientras menos efectos, la heredabilidad parecía que era mayor, pero en realidad no, porque al agregar más, pues sí, más efectos a la estimación en el parámetro, la heredabilidad bajaba entonces, y bajaba incluso mucho. Entonces quería salir Sí, datos más reales de qué heredabilidad va a poder tener ese ternero al producir progenie. exactamente. Ok, Pero es mucho más preciso usar una heredabilidad baja
que sobreestimar una heredabilidad de punto 20 o punto 30, ¿sí? Claro, claro. ¿Sale? Es básicamente ese es el concepto y eso es parte de lo que yo quiero que manejen. Y si así lo estamos entendiendo todos, créanme que está bien. Ok, ok. ¿Sale? Esta era la duda, gracias. Ok. Ok, vamos a pasar ya a la otra parte. Voy a dejar de compartir esto, se los comparto más tarde. Eh, Vamos a hablar sobre el proyecto. No le voy a asignar mucho tiempo, en realidad es muy sencillo. Y si tienen dudas, pues ahorita es el momento, ¿no? Y si no, pues voy a tener el canal abierto para que ustedes me vayan preguntando, ¿no? Ok, como comentábamos al inicio, la idea es que presentemos un producto final, un proyecto final donde ustedes tengan eh, la posibilidad de incluir todos los elementos de los que vamos a hablar durante el curso, ¿sí? Donde ustedes apliquen, aquí lo puse tal cual está ahí, no me quise desviar ni poner algo diferente. La idea es que ustedes propongan un proyecto de mejora genética, ¿sí? Hablábamos al inicio del curso, vayan pensando en la especie que ustedes quieran trabajar y sobre eso, bueno, pues únicamente hay que extrapolar todos estos requisitos que vamos a poner, ¿sí? La idea es que ustedes tengan los elementos que estamos viendo en clase, los puedan aplicar ahí y plantear un programa de mejora genética, ¿sí? Que entiendan cuáles son los pasos, cuáles pueden ser las estrategias, pero todo que gire en un programa de mejora genética, ¿sí? Los criterios generales de la evaluación del desempeño de ustedes son básicamente estos. Ahí sí los modifiqué un poquito. El formato y la estructura del proyecto, básicamente es lo que vamos a considerar. La confiabilidad de la información y por otro lado, la presentación. ¿Qué quiero decir? Que vamos a preparar nuestro proyecto, le vamos a dar mucho peso a la confiabilidad de la información y también le vamos a dar el otro peso a la presentación como tal, ¿sí? Quiero que sea un poquito más integral, no el que ustedes vayan y trabajen el proyecto y que me lo manden o que me lo entreguen y que yo les diga, bueno, ok, cumplieron con los requisitos y tienen X calificación. Lo que quiero es que quiero ver cómo ustedes plantean un proyecto como si fuera real, ¿sí? Básicamente esa es la idea. La otra es que se tienen que, necesariamente tienen que hacer una revisión de literatura, ¿sí? O sea, no se pueden inventar ni copiar la información. Si ustedes seleccionan, no sé, conservación del cerdo ibérico a nivel mundial, o ese es el proyecto, tienen que empaparse, tienen que buscar información. O sea, la información debe ser confiable porque de ahí ustedes van a partir. ¿Para qué? Para proponer su programa de mejora genética. Y la otra es que quiero ver cómo hacen la presentación. Hagan un ejercicio como si estuvieran trabajando su tesina o una revisión de literatura, que también es una forma de revisar, ¿verdad? Una revisión o de titulación y van a hacer una presentación de manera formal, ¿sí? O sea, no quiero que solamente yo vea el proyecto y les dé una calificación. Creo que podemos sacarle, podemos exprimir esta forma de cómo ustedes pueden aplicar todo lo que aprendan y además, bueno, pues se van preparando y ¿por qué no más allá? Si algunos de ustedes se quieren titular por, ¿cómo le llaman? Por tesina o por eh, revisión, algo así, pues yo creo que si hacen un buen trabajo, pues y si se los aceptan, puede servirles de base para lo que viene
más después. Creo que estoy tratando de que en un futuro les pueda servir, ¿sí? Pero básicamente esa es la idea, esos son los criterios generales de la evaluación y les dije que vale el 50%, ¿no? En el plan de trabajo dice que el 40%, yo les doy 50% porque yo creo que un poco de tiempo. Hacen un buen proyecto, seguramente tendrán el 50% de la calificación, ¿sí? Y la otra parte de la presentación, bueno, pues es importante. No a todos nos frente a un grupo, ¿sí? Pero sí como un seminario, su tema, más bien, Doctor, doctor, ¿dónde está? algo pasó, se cortó, ¿verdad? Y sí, se cortó, doctor. ¿Nos escucha? ¿Nos Sí, sí, escucha? ya los escucho. Otra vez estoy compartiendo la presentación. Sí, No sé si fue allá o fue acá, pero sí, ya dejé de verlos. Ya está, ¿verdad? listo. Sí, nada más si pudiera repetir lo último que mencionó es que se escuchó trabado y después se cortó. Aquí, de esta. O de la siguiente, donde empezó la siguiente. Ah, les decía que estas son las indicaciones generales. La idea es que ustedes, es un proyecto de índole individual, ¿sí? Ustedes seleccionen su tema, seleccionen la especie, todo gira alrededor del mejoramiento genético, ¿sí? O sea que, así como que para que seleccionen su tema no hay mucho, más bien, lo que ustedes tienen que hacer es elegir la especie con la que van a trabajar. El tema como tal se refiere a ver, si ustedes están interesados en trabajar en especies de conservación, por ejemplo, en el borrego Chiapas, bueno, pues lo que ustedes tienen que hacer es hacer una buena revisión en ese entorno y presentar su plan de mejoramiento genético para esa raza, ¿sí? Otros estaban con toros de lidia, por decir, otros con caballos. Bueno, pues eso me refiero cuando ustedes son libres de seleccionar su tema, ¿sí? Y ustedes son los que van a hacer el planteamiento. Es justamente lo que quiero, es cómo abordan, quiero calificar cómo abordan el tema, ¿sí? Desde el punto de vista que en el ejercicio profesional les puedan decir, oiga, normalmente siempre la parte genética es importantísima donde quieras que tú vayas a trabajar. Y más si trabajas en alguna empresa relacionada con animales, pues siempre te van a estar preguntando. Y todo va de la mano. Entonces es importante que aprendamos el cómo abordar un tema de esta naturaleza, sobre todo en la parte genética que es súper, súper importante. ¿Sí? ¿Qué formato vamos a usar? Yo estaba pensando en mandarles toman el formato de una tesis, ¿sí? Que debe de haber un formato elaborado. Yo no lo conozco, pero algo que eh, ustedes pueden usar ese formato y parece esto se los da automáticamente cuando homogeneizar la información. Ustedes son libres del propio formato. Una buena recomendación es que busquen o sigan el formato de una tesis. ¿Sí? El número de hojas, 15, 12, depende del tema y depende qué tanto quieran abordar ustedes el tema, ¿sí? No más de 20 hojas, ¿sí? No más de 20 hojas, ya de manera más específica, un tipo de letra Time New Roman, tamaño 12 y el espacio entre líneas de 1.5, ¿sí? Básicamente, bueno, pues
esto lo sabemos hacer. Únicamente lo que quiero es que homogeneicemos la información. ¿Sale? La otra parte, que es la más importante, permítanme. ¿Cuál es el contenido? Ustedes tienen el formato, generan su formato, le ponen título, introducción, revisión de literatura, metodología, conclusiones y referencias. ¿Sí? Básicamente eso es lo que quiero que le incluyan a su proyecto final, pero hay dos puntos donde creo yo los más importantes, donde tienen que trabajar un poquito más. En la revisión. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de justificar qué es lo que nosotros vamos a plantear. Nos vamos a empapar del tema, nos vamos a empapar de la especie, nos vamos a empapar de la situación actual, del contexto internacional, del contexto nacional y qué avances hay en términos de mejora genética en ese tema, en esa especie, ¿sí? También pueden incluir la parte de parámetros de esos programas y con base a eso ustedes van a desarrollar la parte de la metodología. O sea, en la metodología, ¿qué quiero que pongan? Que desarrollen cómo ustedes implementarían un programa de mejora genética, ¿sí? Mencionando las estrategias, las características a considerar. No deben ser diferentes porque los pasos del mejoramiento genético son exactamente los mismos, pero las estrategias pueden ser diferentes, ¿sí? El cómo van a organizar su información, qué características van a evaluar, pero en base a la revisión de literatura, ¿sí? Entonces, básicamente ahí es donde quiero que trabajen, en la revisión de literatura y que les va a servir de elementos para desarrollar su metodología. No hay resultados porque los resultados los pueden poner en la parte de revisión de literatura. Resultados me refiero sobre los parámetros genéticos, ¿sí? Interesados en revisar. Las conclusiones, bueno, pues creo que son muy sencillas. Y las referencias, sí las voy a querer, o sea, que se basen justamente en cómo se debe citar una referencia en una tesis. ¿Sí? Cómo se cita una tesis, cómo se cita un artículo, cómo se cita un libro, que básicamente eso es parte de de las reglas que nosotros debemos seguir. Y sobre todo ahora, si ustedes se meten a consultar al Google Scholar, ahí van a encontrar un mundo de artículos que normalmente todos tienen una extensión de DOI, ¿no? Del DOI que es el enlace para irse directamente a ese artículo y eso lo tienen que poner. Consulten obviamente cómo se cita y si necesitan más ayuda, pues obviamente yo les apoyo en ese sentido. Pero básicamente eso es lo que quiero, que hagan un proyecto serio, ¿sí? Confiable y que realmente les ayude a ustedes plasmar eh, esos conocimientos o esos elementos para implementar un programa de mejora genética. Básicamente esa es la idea. De la evaluación, este proyecto vale el 50%, ¿sí? 15 minutos, no más tiempo. Les decía, bueno, pues en esto sí tengo que estar personalmente y vamos a destinar quizás todo un día, 2 días, pero la idea es que todos presentemos, ¿sí? Que bueno, ya después organizaremos esta parte. La idea es que no inviertan más de 15 minutos, 10 minutos de la presentación y 3 minutos de preguntas, ¿sí? 6, 7, 8. ¿Por qué? Porque yo voy a tener el proyecto, sí, ustedes me lo van a entregar a mí, entonces yo, si tengo dudas o pues tengo que revisarlos. Lo único que quiero es que plasmen esa información y que lo hagan de manera oral, ¿sí? Donde vamos a evaluar otros parámetros para completar este 50%, donde vamos a ver la confiabilidad o la originalidad del proyecto, un 25%. Calidad de la presentación, otro 25%,
preguntas un 25% y otros aspectos generales de, sobre todo como del desempeño de ustedes, un 25%. Si se dan cuenta, no estamos basándonos únicamente en el proyecto como tal, sino le estamos dando un poquito más de variación en los parámetros de calificación para que ustedes puedan obtener pues lo más cercano al 50%, ¿no? Entonces, no está muy complicado, lo único que tienen que hacer es ponerse a trabajar y hacer su planteamiento, ¿sale? Eh, en términos generales, esto es lo que queremos. Estamos a muy buen tiempo, tienen el tiempo para revisar, no estamos dejando más tareas. Creo que vamos bien, ¿sí? Entiendo que tienen mucha chamba y hay momentos que se juntan mucha tarea, ¿no? Muchos exámenes, pero vayan trabajando poco a poquito, ¿sí? Vayan trabajando poco a poquito. La presentación, háganla de manera libre. No quiero yo presentarles e influir en decirles, este es el formato que vamos a usar para la presentación. Pero estamos siendo no más de 10 diapositivas. Ustedes ya son libres de ponerle lo que quieran. Imágenes igual pueden usar, las que quieran, ¿sí? Básicamente eso sería. Creo que al inicio les había yo dicho, a ver, podemos eh, conseguir bases de datos y eso sí, a lo mejor sí lo pongo sobre la mesa. Nosotros tenemos 16 bases de datos de ovinos, de razas de ovinos, para quienes estén interesados en abordar la parte de ovinos. No me comprometo con las otras especies, pero si ustedes me dicen, yo estoy interesado en trabajar con esta raza, con una base de ovinos, ¿para qué? Entonces yo les comparto una parte de esa raza y ustedes, bueno, como parte de su revisión o de su complementación de su revisión de literatura, pues pueden ponerse a analizar la información y estimar ¿cómo se llaman? Los estadísticos descriptivos, y eso, bueno, pues les ayudaría y les daría más norte. Pero no quiero yo decirles, a ver, aquí están, sino más bien yo quiero que ustedes me digan, yo estoy interesado. No son muchas bases de datos, pero creo que sí se las puedo compartir. En el caso de los ovinos. Si quisieran complementar, y si no, no hay problema. Ustedes sigan esa parte que estamos poniendo. ¿Dudas? Doctor, por aquí una duda, ¿cuándo cuándo se entrega o cuándo es revisión? ¿Cuándo se tiene que entregar el proyecto? A ver, dijimos que el curso termina a finales de junio, ¿cierto? Yo estoy pensando que en la primer quincena de junio. En la primer quincena de junio no nos vamos a ir hasta los últimos días. Primera quincena de junio se entrega y yo programo mi ida para la presentación, ¿sí? O sea, vamos a terminar esta parte 15 días antes del semestre para que ustedes no los agarre presionados, ¿sí? A esas alturas ya debimos haber avanzado prácticamente pues en todas las unidades. Tienen Claro. marzo, abril y mayo, 3 meses para complementar, Ok, ¿sí? otra duda, respecto a las indicaciones de contenido. En revisión de la literatura, pues ese es puro texto, no justificación, todos antecedentes. Digamos, por ejemplo, que yo quisiera trabajar con, no sé, X raza, con el ganado bovino Gir, ¿sí? Sí. Y en la metodología, pues, se habla de una implementación de un programa de mejoramiento genético, refiriéndose a estrategias y características a considerar. ¿Se refiere sobre como que nosotros emitamos puras como recomendaciones o cosas a seguir para lograr una mejora genética en esta raza? ¿O quisiera que trabajáramos como con bases de datos y que estimáramos esto de las varianzas y todo eso? Eso es lo que me queda de duda. Sí, eso es justamente lo que te estoy diciendo. Si ustedes tienen acceso a una base de datos en ganado Gir, en la raza Gir, ¿sí? Es lo que tú puedes analizar, presentar como parte de la metodología o como parte de los resultados. Sí, pero más bien es como metodología. A ver, yo hice mi revisión de literatura en un contexto internacional o nacional, como tú quieras, depende de los alcances de la raza, ¿no?
Y en la parte de metodología lo que quiero es que digas, a ver, mira, yo encontré en mi base de datos estos parámetros. Estos parámetros me refiero sobre todo a los estadísticos descriptivos. Si tú sabes qué peso tienen el ganado gira, no sé, a 300 al año y medio, o qué características, se supone que va a ser una revisión de literatura y vas a encontrar cuál es el objetivo del programa de mejoramiento genético que sigue en esta raza. Te vas a empapar y entonces tú vas a decir, no, yo creo que necesitamos implementar dentro de ese plan de trabajo, pues, no sé, la estimación de los parámetros genéticos o de los valores genéticos para mejorar la calidad de la canal. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Ah, mira, necesito implementar un programa de escaneo con ultrasonido en bovinos y estimar estos parámetros genéticos y usar estas herramientas para un mercado que te pida calidad de exportación. Eso es básicamente lo que tú pudieses hacer. ¿Cómo lo vas a hacer y cómo le vas a dar seguimiento a tu programa de mejora genética? Pues a través de capacitación con productores, a través de días demostrativos. Esas son las estrategias, o sea, que tú implementarías. Ah, mira, como van muy atrasados en la parte genómica y podemos identificar algunos genes importantes para calidad de la canal, entonces, parte de tus recomendaciones, ¿cuáles van a ser? ¿Sabes qué? Empecemos con un programa de mapeo genético, por decir. Y entonces eso se refiere a la metodología, la implementación de las acciones que tú vas a hacer, ¿sí? Obviamente eres libre de ponerle lo que tú quieres. Sí, lo que yo quiero es cómo haces tu planteamiento o desde otro punto de vista. Te lo está pidiendo la Asociación de Ganado GIR, ¿sí? Que tú les hagas como médico veterinario o tecnista un plan de mejora genética. ¿Qué acciones harías? ¿Cómo lo abordarías? Pues para eso obviamente debes tener la retroalimentación de ellos, la retroalimentación de la revisión de literatura. Es básicamente eso es lo que quiero, ¿sí? Ok, excelente, excelente. Sí, sí, sí. Ok. ¿Más preguntas? Pues creo que está muy simple, ¿no? No, creo que no todos obtengan el 50% de la calificación. ¿Sale? Ok. Se los voy a compartir para que lo tengan y si tienen dudas me van diciendo. Nos movemos en tiempo. Conforme vayan terminando, si gustan, pues vayan, me lo van enviando y si no, bueno, pues ya saben. No pasa nada, ustedes sigan trabajando sobre eso, traten de hacerlo de manera individual. eh, Básicamente es eso, ¿sale? Voy a dejar de compartir esto y les pongo el examen ahí. Pongan nada más las preguntas, no transcriban nada, o sea, no se desgasten. En realidad es muy sencillo, son 4 preguntas, ¿sí? ¿Ya la tienen? ¿Ya la están viendo? ¿Sí están viendo el examen? Sí, ya lo estamos viendo. Es que yo no lo veo aquí, no entiendo por qué, pero no me puedo desplazar. A ver, voy a dejar de compartirlo. Ya.
Ok. Ahí está. Pregunta número uno. Definir qué es la varianza aditiva. Sin problemas. Defina qué es la varianza residual. Normalmente esto ya no se los voy a preguntar en el examen, ¿eh? Pero más o menos esa sería la idea. Pregunta número 3. Del siguiente modelo mixto, mencione cuáles son los efectos fijos y cuáles son los efectos aleatorios. Además, me podría indicar cuál es la variable de respuesta. Fácil, chavos. ¿Sí? Pregunta número 4. Del siguiente cuadro, del inciso A, quiero que calculen la varianza y la heredabilidad aditiva. ¿Sí? Del inciso B, calcular la varianza fenotípica y la heredabilidad aditiva. ¿Sí? La característica es peso al destete, PD, peso al destete. Y ahí tienen los valores. Para peso al destete, inciso A, 11,49 más menos el error estándar. Este es el error estándar. No lo necesitan, no le hagan caso. Simplemente lo puse porque, pues es parte del ejemplo y es parte de la información. ¿Sí? Es muy sencillo, aquí solamente tienen que calcular la varianza aditiva y la heredabilidad. ¿Sí? Aquí está. Y del inciso B, calcular la varianza fenotípica y la heredabilidad aditiva. Y aquí están las definiciones, ¿verdad? Varianza fenotípica, varianza aditiva, varianza materna permanente, ambiental, la varianza residual, que es la ambiental. Y esto es la heredabilidad, ¿sí? Insisto, creo que vamos muy avanzados en esa parte. Si ustedes ya se familiarizan cómo se estima la heredabilidad, estamos del otro lado. ¿Sale? Y la última pregunta, ¿por qué es importante ajustar la interacción genotipo por ambiente? Que lo acabamos de ver. Fácil, ¿no? 10 minutos y se van a descansar. ¿Sale? ¿Qué hago? Se los voy a dejar así y que ahorita que pasen, no sé, unos 20 minutos, lo voy moviendo o lo hago más. Es que no tengo idea si están viendo toda la pantalla o les faltan. Pero ahí se ve. No sé si se ve muy grande allá, muy chico, o lo hago más grande. Se ve muy chico. ¿Cree que Ok. podría hacerlo más grande, por favor? Ahí está. ¿Se ve mejor? ¿Le podría hacer un poquito más de zoom, por favor? Para ver los valores de la tabla. Así.
Ustedes me dicen, ¿Cree que le pueda bajar para ver las demás preguntas? sí. Ahí ya no. Ya. Ahí están. Ahorita, ¿qué hago? Pues primero vayan con la 1, 2, 3 y después me ubico exactamente en la 4 y la 5 para ponerle valores más. No pasen la tabla, ¿sí? Solamente calculen lo que les estoy pidiendo. Sale, ya los dejo.
¿Cómo ven? Si no sé cómo vayan, pero me imagino que ya algunos deben estar terminando. Si ustedes quieren, paramos 9:05, 9:10 y les hago la retroalimentación rápida. Si no, bueno, pues conforme vayan terminando se retiran. O los que se quieran quedar también, ¿verdad? Si quieren, paramos 9:10 y les hago la retroalimentación en 5 minutos. Ustedes me dicen. Doctor, Sí, dime, perdón. eh, pues no sé si nos podría dar una retroalimentación. Ok, si gustan 9:05, 9:10, ¿qué les parece? O entre más rápido, digo, no sé cómo vayan. Damos 10 minutos más, 9:05, le paramos y les hago la retro. Ya. Pues en unos 10 minutos. Ok, perfecto. 9:05.
Listo, chavos. ¿Ya? Vamos a hacer la retroalimentación. Fácil, ¿no? Pregunta uno, 2 y 5 no debieron de haber tenido problemas. Respuesta número 3. Mencione cuáles son los efectos fijos, tipo de destete y edad del animal. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos aleatorios? El efecto aditivo directo y el efecto materno. ¿Listo? Y el otro es el residual. Así de simple. ¿Cuál es la variable de respuesta? Es el fenotipo, ¿verdad? La característica que estamos interesados en medir. Peso al destete en este caso. Facilísima. Número 4. Lo único que debieron de haber hecho es sumar, restar y dividir. Era muy simple o es muy simple. Inciso A. Calcular la varianza y la heredabilidad aditiva. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Es calcular este valor, la varianza aditiva. ¿Qué debieron de haber hecho? Solamente restar el total de la varianza fenotípica menos 0,24, menos 0,81, menos 0,88 y les debió de haber dado el resultado. 1,56 si no mal recuerdo. ¿A qué es igual la varianza fenotípica? A la varianza aditiva, a la varianza más la materna, más la permanente materna, más el residual. ¿Cierto? Lo único que tienen que hacer es restar al total de la varianza fenotípica el resto de las demás varianzas y sacaban este valor. ¿Cómo se estima la heredabilidad? Varianza aditiva entre el total de la varianza fenotípica. Lo único que debieron de haber es dividido este valor, que es la varianza aditiva, entre la varianza fenotípica, y no recuerdo cuánto les debió de haber dado, pero eso es lo que debieron de haber hecho. ¿Sale? Punto 10, punto 12. Inciso B. Facilísimo, o sea, ¿a qué es igual el total de la varianza fenotípica? Si dijimos que acá era una resta, para saber cuál era esto aquí, ¿qué tenemos que hacer? Solamente sumar todas las varianzas. Varianza aditiva, varianza materna, varianza permanente, materna permanente, varianza del semental y la varianza residual. ¿Sí? La heredabilidad, una división. Varianza aditiva entre el total de este valor que les dio aquí. 0,06, 0,08, no sé. Pero eso es lo que debieron de haber hecho. ¿Sale? Supongo todos lo hicieron así, ¿no? Sí. ¿Querían preguntar? No. ¿Verdad que está muy fácil? En realidad, lo único que deben tener claro es, acuérdense que les dije, o sea, es la varianza fenotípica es la suma de todas las varianzas. Si tengo los demás valores, será muy simple, es solamente restar y sumar y ahí estaban los valores. ¿Sale? Si lo hicieron así,
Perfecto. Si no lo hicieron así, trabajen esa parte y el examen más o menos va a ser en ese sentido. Así es que no se espante lo esa parte. ¿Sí? Y las otras preguntas, pues ahí las tienen en el material. Entonces, normalmente ya no les voy a preguntar esto que les estoy preguntando ahorita, ¿eh? Pero va a ser sobre lo mismo ese tipo de preguntas. No sé, 10 preguntas, un ejercicio en R y algo muy similar de esto. Y ya, 10 seguro. ¿Sale? Con eso terminamos. Les comparto los archivos más tarde, incluso el examen si no le tomaron foto. ¿Y alguien puede decirme qué pasa con los demás chicos? ¿O son todos? Ya somos todos los que Ok. quedan. O ya desertaron algunos. No es cierto. Ok. Bueno, la idea no es estar ahí como policía, ¿eh? Vigilándolos si van o no van. Conste que yo no voy a reprobar a nadie, ¿eh? No voy a reprobar a nadie. Si alguien no está asistiendo, no está atendiendo clases, ya es problema de cada estudiante, ¿sale? Eh, Nos vemos el lunes. Cuídense y que tengan buena semana. Igualmente, nos Hasta vemos, luego, bye. doctor. Listo, doctor, y voy a cerrar la sesión para comenzar la siguiente. Sí,